¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vaya situación que se ha venido generando desde hace ya algunos días, realmente desde hace algunos meses, pero se intensificó hace unos días cuando fueron liberados una gran cantidad de documentos relacionados obviamente con el caso de Jeffrey Epstein, que está involucrando pues a diferentes personajes. Sin embargo, como siempre hemos comentado, el contexto, entender en qué situaciones se están presentando estos nombres y cuáles están relacionados con la famosa isla, la tristemente célebre famosa isla, cuántos son en un aspecto más de reuniones, de fiestas, de negocios, porque uno de los puntos tal vez más también cuestionables en toda esta historia en general, pues es que este hombre, Einstein, era un tipo que tenía un alcance bárbaro para reunirse con gente, ya fuera por sus cuestiones financieras, ya fuera por cuestiones familiares. Lo cierto es que parecía que tenía una llave que le abría la puerta de varios lugares. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos entendiendo? ¿Cómo vamos leyendo toda esta información que incluso aquí en México también se ha replicado? Mi querido Jesús García, siempre es un placer saludarte, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte y estar aquí nuevamente contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, los honrados siempre somos nosotros, tocayo. Oye, ¿cómo leemos esto? O sea, hacia dónde se dirige esto? ¿Cómo has visto tú toda esta gama de información que se ha venido presentando? Yo creo que el gobierno del presidente Donald Trump está apostando a la avalancha de información que no se pueda procesar rápidamente y evidentemente continuar con los procesos judiciales que correspondieran sobre esta información, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en esa avalancha de información, pues hay mucha basura. O sea, se compartió mucha información que es paja, es basura, que no nos sirve para nada. Y eso además son distractores, porque hay muchos nombres que aparecen que evidentemente no tendrían nada que ver con un tema que es el tráfico sexual de menores, por cómo está el contexto, al menos presentado en esos reportes. Por ejemplo, yo hablo mucho, hay unas cosas que compartió el FBI del Departamento de Justicia señalando, por ejemplo, boletines informativos. O sea, ¿de qué nos sirve que integren un boletín informativo como parte de los archivos Epstein? O sea, no, si el boletín informativo fuera muy específico, es decir, se hubiera pedido a un grupo de comunicación crear un boletín informativo sobre qué se está publicando sobre el caso Epstein o sobre los personajes relacionados con Epstein, ahí sí estamos hablando de un tema. Pero no, son boletines informativos generales. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues los boletines que manda cualquier medio, ¿no? De decir, esto pasó, publicó esto tal periódico, tal televisión, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen muchos nombres. Entonces, cuando tú haces una búsqueda, salen esos boletines y es basura. O sea, en realidad, basura informativa porque no te da nada. Pero hay mucha otra información que sí ayuda y nos permite entender ciertas cosas. Pero ahí viene lo que tú señalas muy bien en un principio y es el contexto. Yo hablo mucho del contexto. En este momento, debido a la cantidad de información que se maneja en redes sociales, mucha de esta información, de hecho, se está manejando más a partir de plataformas como TikTok, por ejemplo, o YouTube. Yo la he visto mucho más replicada en esos medios, bueno, en esas plataformas, por personas que no hacen ningún tipo de verificación de información y solamente están replicando información que encontraron ahí. No estoy diciendo que estén mintiendo que ese nombre no esté ahí, pero lo que no están dando es por qué el nombre está ahí o cuál es el contexto. Hay que considerar el contexto, el año en el que se da, qué es lo que se está comentando, bajo qué circunstancias se está dando ese nombre o se está revelando ese nombre. Por ejemplo, por supuesto, hay muchos cuestionamientos de personajes como Noam Chomsky, ¿no? En este momento, porque él ya había salido en los archivos, pero y salió en fotografías con Jeffrey Epstein en su avión y ahora aparece dándole consejos sobre cómo manejar pues este escándalo de que él se ha mencionado y considerado como alguien que está, digamos, trabajando, estuvo involucrado en una red que afecta a menores, ¿no? En esta red importante y preocupante, pues, en Estados Unidos. Y por otro lado, eso también hay que explicarlo, es decir, cuál es el contexto de eso? O sea, ¿qué es lo que dice Chomsky? No nos da mucho más de eso, es decir, podemos conectar o inferir
que hay una conexión adicional a eso, pero tampoco lo podemos confirmar o afirmar como tal. Entonces, al momento de publicar como periodistas, sí tenemos que integrar todo eso, ¿no? Pero yo creo que un elemento importante que sí deja muy claro, no solamente este nuevo paquete de información, sino todavía los que faltan y que nos abren más preguntas, es dos elementos. Uno, es obviamente preocupante la red de tráfico sexual que se generó y que no ha tenido un avance importante y las víctimas siguen siendo eh, revictimizadas, vamos a señalarlo de esa forma, porque no tienen ninguna conclusión sobre sus casos y no hay ninguna persona realmente castigada sobre eso, más allá, obviamente, de Epstein, que pues tenemos que murió, ¿no? Entre comillas, y que se queda abierta la posibilidad de que no realmente no murió, que fue asesinado, que todavía son elementos que están abiertos. O sea, la versión oficial es que se suicidó, pero pues hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que deberían tenerla. Y por otro lado, y bueno, está la que fue su pareja, ¿no? Que sigue en prisión y que ya incluso ha tenido ciertas negociaciones con el gobierno federal del presidente Trump y que le benefició incluso en la forma en que ya está actualmente encarcelada. Obviamente sigue todavía procesos al respecto. De hecho, deberías de revisarlo, hay una entrevista que ella tiene con el actual perdón, fiscal adjunto. eh, Él le hace una entrevista en un contexto de entender. Supimos de esa entrevista anteriormente, pero se hace una transcripción de lo que estuvieron hablando. Sí hay obviamente cosas cubiertas, pero incluso menciona ella. Tiene información que no quiere revelarle a él todavía, incluso. O sea, nos da esa intención y eso, por ejemplo, es muy interesante revisar esa conversación. Y el otro elemento que nos revela toda esta información es obviamente la red de poder más allá por supuesto, de lo preocupante que es el tráfico sexual de menores, es cómo se manejan las redes de poder económico y político, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, incluyendo a México. Oye, este último punto que bien señalas, bueno, los dos que centras que yo tocayo, efectivamente, ¿no? Porque en toda esta vorágine y discusiones, pues parecería como que las víctimas dejan de ser escuchadas. Hoy por hoy no vemos ningún avance a favor de ellas, incluso hemos escuchado voces de ellas que abiertamente dicen, si no hay avance, vamos a empezar a soltar nosotros lo que tenemos, porque no es posible que no nos estén haciendo caso, y se queda todo en este ruido, en pocas palabras. Y este punto que me parece también esencial, ¿cómo opera el poder? Porque hablamos de un personaje vinculado efectivamente al tráfico sexual, pero vinculado también a las finanzas, vinculado con otros personajes que se rodeaba de todos y cada uno de ellos. Es decir, el tráfico de personas comandado por un hombre que tenía un poder económico y un poder político inmenso. Así es, eso es un elemento que se tiene que algunos medios lo han tocado aquí en Estados Unidos. Me han preguntado, oye, ¿se ha publicado realmente? ¿Ha sido un escándalo? Sí, sigue siendo un escándalo. El problema que ha pasado en Estados Unidos en este momento es que hay tantas cosas pasando al mismo tiempo. O sea, tenemos inmigración, tenemos economía, tenemos relación, los conflictos internacionales que se han abierto con la nueva política del presidente Donald Trump. O sea, hay demasiadas cosas pasando que muchos medios, pues evidentemente están eligiendo qué están cubriendo, qué es lo urgente, no sobre lo importante, ¿no? Pero se ha publicado información al respecto. Y hay muchos que están procesando la información. También hay que reconocer que se requiere una capacidad periodística y una infraestructura importante para poder analizar y revisar toda la información que se ha publicado. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es enfocarme en ciertas cosas que ya tenía información al respecto y busco sobre temas en particular. Pero hay otras cosas que he encontrado que yo he preferido no publicar. ¿Por qué? Porque no tengo el suficiente contexto para hacerlo. Y yo como periodista al publicarlo, obviamente pongo en riesgo mi propia forma de hacer cobertura y mi credibilidad en la forma de hacer esta cobertura, porque yo no lo voy a hacer. Puedo compartir N cantidad de nombres que aparecen ahí, pero no es correcto hacerlo, me parece. Aparecen esos nombres, sí, cuál es el contexto y por qué aparecen. Entonces, ahí es muy difícil, pero sí deja muy claro cómo está esta red de poder y la influencia política que se puede tener, ¿no? Es muy claro, por ejemplo,
está demostrado, por ejemplo, que Israel tiene un trabajo muy cercano con una compañía de monitoreo o de vigilancia cibernética, ¿no? Por ejemplo, y cómo Epstein fue como un puente, como parte de ese proceso. Está, por ejemplo, podemos también ver cómo él se relacionaba con todos los multimillonarios a través de inversiones, etcétera, y que además tenían otros intereses tanto de influencia política, no de nuevas políticas que buscaban que se implementaran en beneficio de los multimillonarios y desarrollar y cómo podrían incluso influenciar desde otra forma, ¿no? A mí me llamó mucho la atención estos correos donde aparece Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que pues yo no he visto si él ha salido a negar o rechazar esto, pero no es una cena la que fue. O sea, él aparece en varios correos, copiado en varios correos, en eventos que se hacían o se hacen anualmente sobre una fundación que está muy enfocada a multimillonarios. Es un grupo. Imagínate una cena de 20 multimillonarios. Hay algunas fotos que incluso la misma organización Age ha publicado, pero donde que habla en temas sobre ciencia, sobre desarrollo humano y sobre cómo pueden avanzar de algún modo pues evidentemente grupos de poder actualmente en el mundo. Entonces, eso deja muchas preguntas abiertas. Es decir, ahí es donde veo esta forma muy concreta de cómo se maneja el poder, pues a nivel mundial, porque obviamente nosotros podemos inferir muchas cosas, pero ese es un dato que nos permite entender, digamos, demostrar de algún modo que existe esta conexión que es real y que tiene una influencia no solamente en la economía, sino en políticas que no los benefician a ellos e impactan a millones de personas. Oye, y por parte también de esta, lo comentabas al principio, pero profundizándolo, ¿cómo has visto la reacción de Trump? O sea, Trump diciendo, no, casi no se me menciona, se me exime, casi, casi me puso una trampa a Einstein. ¿Cómo has visto la reacción de Trump y cómo impacta esto, pues, en las elecciones que ya se avecinan en los propios Estados Unidos? ¿Crees que tenga un impacto, no lo tenga? ¿Cómo lo ves? Hay un problema con Trump porque hay una discordancia, es una desconexión total de lo que se está viendo y lo que él quiere expresar que existe, ¿no? Negándolo. Porque evidentemente, bueno, aparece su nombre en muchos momentos y no solamente sobre los documentos que se publicaron, o sea, hemos visto lo que ha publicado otros medios importantes como el Wall Street Journal, que hizo una publicación muy interesante y que hay una demanda además en proceso, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas demandas van a permitir incluso que se revele información adicional. Porque no puedes acusar a alguien solamente por algo sin que tengas un impacto negativo sobre información que tú tienes que revelar para demostrar que es de la acusación específica que estás haciendo, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que se conectan. Por eso, si bien es importante el tener la información que publica el Departamento de Justicia, también es importante ver que hay otros elementos que se integran a este proceso. Hay que ver lo que determina, por ejemplo, el Congreso, porque están revisando esta información. Hay mucha desinformación que ya les habían entregado y ver específicamente hacia dónde va. Entonces, aunque Trump obviamente quiera desmarcarse, no es fácil hacerlo porque hay demasiadas cosas que conectan directamente con él y que él sabía que estaban ocurriendo de algún modo y que ahora, pues evidentemente está negando y que según él lo eximen. Por supuesto, va a haber un impacto. La opinión pública está muy preocupada por justamente estas redes de poder que yo he comentado. Y sobre la información que ahí se ha manejado y por qué no se ha hecho pública como debiera ser. O sea, es un caso que sí impacta a la política estadounidense de una manera muy intensa, les impacta a los republicanos de una manera muy fuerte, adicional a otros problemas que ellos están sumándose a sí mismos por el tema de las políticas migratorias, el problema también de la economía, que aunque el presidente Trump señala que la economía ha mejorado considerablemente, pues la economía no ha beneficiado realmente a a las clases trabajadoras, ¿no? Porque, bueno, van al supermercado y los costos son muy altos. Entonces, sí va a ser parte, digamos, del impacto en la elección de este año
Y hay una posibilidad, ya lo vimos en los resultados que tuvimos en 2025 con las elecciones en algunos estados como Virginia y Nueva Jersey, pero ya lo estamos viendo también en estados tan republicanos como Texas, ¿no? Donde vimos este triunfo el fin de semana de una posición que los republicanos controlaban desde 1990 y que le metieron los republicanos millones de dólares para su candidato y ni aún así lograron, digamos, que se impusiera, ni el apoyo público del presidente Trump logró que ganara. Entonces, ese es el mensaje y parte de lo que se está investigando todavía. Repito, tenemos que ver qué pasa, por supuesto, con el Congreso. Hay que esperar también que sigue con Bill Clinton y Hillary Clinton, quienes ya acordaron finalmente que van a testificar ante el Congreso, ¿no? Después de que no acudieron y que estuvieron en estirilla floja. Eso es positivo, que va a ser algo que puede revelar mucha más información, pero hay muchos personajes que a los cuales pues obviamente se han quedado calladitos, siguiendo incluso, pues, lamentablemente, esta sugerencia de Noam Chomsky que le describe en ese correo a Epstein. Pues no hables al respecto, solamente deja que el río siga corriendo y eso, lo cual, pues, evidentemente, si no hay investigaciones, pues será un escándalo que pasará más y al final las víctimas, yo me enfoco mucho en esto, en las víctimas, que yo creo que es importante porque al no haber un castigo, generas algo sistémico, algo que se puede repetir sin ningún problema, ¿no? Mi querido Jesús García, tocayo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad. No, muchas gracias a ti siempre por la invitación. Un gusto dialogar contigo, estimado.